¿Qué tal, profesor? Somos el grupo número uno, conformados por los integrantes Andrea Bravo, Tony Copa, Marcelo Méndez y quien les habla, Luis Franco. Vamos a exponer en este caso el auto de la colina. Y dice así: un coche de 1000 kilogramos se encuentra en la cima de una colina de 20 metros de altura. El coche comienza a rodar hacia abajo sin ninguna fuerza aplicada sobre él, pero la colina tiene una fricción constante de 200 newtons. Vamos a calcular la velocidad del coche en la base de la colina y su energía cinética en ese punto. Para ello, tenemos las siguientes instrucciones. Determinar la energía potencial gravitatoria, donde m es la masa del coche, g es la aceleración debido a la gravedad y h es la altura de la colina. Vamos a determinar la energía perdida debido a la fricción a lo largo de la colina, donde F es la fuerza de la fricción, que son 200 newtons, y D es la distancia a lo largo de la colina. Vamos a utilizar la ley de conservación de energía para encontrar la velocidad del coche en la base de la colina. La energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética en la base de la colina y la energía perdida debido a la fricción. Se resta de la energía total del sistema, por lo que donde S es la energía cinética del coche en la base de la colina. Vamos a calcular la velocidad también del coche utilizando la fórmula S igual 1/2, donde m es la masa del coche y v es la velocidad del coche. A continuación, doy paso a mi compañero Marcelo. Ujú. Identificación del problema. El problema identificado es determinar la velocidad del coche en la base de la colina y su energía cinética en ese punto. Eso implica considerar la masa del coche, la altura de la colina, la fuerza de la fricción y la distancia recorrida, utilizando la ley de conservación de energía para analizar las diferentes formas en las que la energía se involucra, además de determinar la velocidad final del coche. Análisis de la situación problemática. En el caso del auto de la colina implica considerar varios aspectos claves. En primer lugar, se tiene en cuenta la presencia de la colina de 20 metros de altura y un coche de 1000 kilogramos en la cima. Sin embargo, se introduce una fuerza de fricción constante de 200 newtons a lo largo de la colina. Esta fricción actúa en contra del movimiento del coche y resulta una pérdida de energía. El objetivo es determinar la velocidad del coche en la base de la colina y su energía cinética en un punto. El análisis revela que la fricción a lo largo de la colina disminuyó la energía cinética del coche de la base. Se busca encontrar la relación entre la energía potencial gravitatoria inicial y la energía perdida debido a la fricción, además de la energía cinética final del coche. En resumen, el análisis de la situación problemática muestra que el coche experimenta una pérdida de energía debido a la fricción y se busca determinar la velocidad y su energía cinética final considerando otros factores. Solución y aplicación de conceptos físicos. Para abordar la situación problemática del coche en la colina se aplican los siguientes conceptos relevantes. 1. Energía potencial gravitatoria, la cual se formula con un EPG que es igual a masa por gravedad por altura, para calcular la energía potencial gravitatoria en la cima de la colina. La fuerza de fricción, la cual se considera constante de 200 newtons a lo largo de la colina y actúa en contra del movimiento del coche. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Ley de conservación de la energía. Se aplica esta ley para analizar la transformación de la energía en el sistema. La energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética en la base de la colina, y la energía perdida debido a la fricción se le resta la energía total. Y por último, la energía cinética, la cual se utiliza la fórmula de S es igual a 1/2 masa por volumen elevado al cuadrado, para calcular la energía cinética del coche en la base de la colina. Estos conceptos físicos se aplican con precisión para analizar la situación de la problemática, explicar las causas y consecuencias. Se utiliza la relación entre la energía potencial gravitatoria inicial, la energía perdida debido a la fricción y la energía cinética final para determinar la velocidad final del coche. Solución propuesta. Para abordar el problema planteado en el caso del coche de la colina, se propone la siguiente solución. 1. Calcular la energía potencial gravitatoria en la cima de la colina utilizando la fórmula de EPG por la masa, por la gravedad y por la altura, donde m es la masa, g es la aceleración debido a la gravedad y h es la altura de la colina. Determinar la energía perdida debido a la fricción a lo largo de la colina, utilizando la fórmula EF, que es la fuerza de fricción, por la distancia a lo largo de la colina.
Aplicar la ley de conservación de energía para encontrar la energía cinética del coche en la base de la colina. La energía potencial gravitatoria se convierte en energía cinética y la energía perdida debido a la fricción se le resta la energía total del sistema. Y además nos faltaría solamente calcular la velocidad del coche en la base de la colina, utilizando la fórmula de S es igual a un medio de masa por volumen al cuadrado. La solución no aborda de manera efectiva todos los aspectos relevantes del problema. Se basa en un análisis detallado de la situación problemática y en la aplicación precisa de los conceptos físicos relevantes. Ya. La resolución Eh, del caso. Ahora le dejo a mi Gracias, compañero para que prosiga. gracias. Bueno, vamos a desarrollar la solución del caso, ¿no? Para esto analizamos que tenemos el auto encima de la colina. Este sería la velocidad inicial, que es igual a cero. Tenemos los datos de que la masa de este auto equivale a 1000 kilogramos, ¿no? Y nos da la altura, que son 20 metros. Y al final tenemos una velocidad final que sería igual a cero. No lo sabemos, ¿no? Y recordemos que la distancia es igual a la altura, que vamos a necesitarla más adelante. Para dar solución, determinaremos que la energía potencial gravitacional de la cima de la colina utilizaremos una fórmula que será esta igual a masa por gravedad por altura. Aquí la masa presenta la masa del coche por y la G es la gravedad, ¿no? Es la aceleración debido a la gravedad que se aproxima a 9.81 masas sobre segundos al cuadrado. Y H es la altura de la colina. En este caso es de 20 metros. Al asumir los valores correspondientes en la forma, podemos calcular la energía potencial gravitacional de la cima de la colina. Entonces, para desarrollar esto que expliqué, sería entonces energía potencial gravitacional igual a masa por gravedad por altura. Esto sería la masa, 1000 kilogramos, la gravedad 9.81 y por la altura 20 metros. Si resolvemos esto, multiplicamos, nos sale a 196.200 joules. Si esto lo dividimos o lo convertimos a gigajoules, serían 196.2. Segundo paso que vamos a resolver. Determinamos la energía perdida debido a la fricción a lo largo de la colina. Utilizamos la fórmula de que energía de la fricción, que esto va a ser la fuerza de fricción por la distancia. He aquí que presentamos que la fuerza de fricción, que en este caso es 200 newtons, y distancia, que es la distancia a lo largo de la colina. Al multiplicar estas fuerzas de fricción por la distancia, obtenemos una cantidad de energía perdida debido a la fricción. Esta fórmula nos permite cuantificar la energía que se dispasa a lo largo de lo recorrido del coche, ¿no? En efecto, la fricción de la colina. Como vemos acá, acá la fórmula tenemos fuerza de fricción por distancia. Esto está 200 newtons por 20 metros. Que esto representa la distancia, que lo tenemos como dato. Multiplicamos estos dos, nos sale 4000 joules. Lo convertimos a gigajoules, solo es 4. El tercer paso que vamos a hacer es para encontrar la velocidad del coche en la base en la colina, utilizaremos la ley de conservación de energía potencial gravitatoria, que se convierte en una energía cinética en la base, y la energía perdida por fricción se resta de la energía total del sistema, ¿no? Esto se expresa mediante la ecuación de energía potencial gravitacional menos energía de fricción, esto es igual a energía cinética, donde la energía potencial gravitacional es la energía potencial gravitatoria y la energía F es la energía perdida por la fricción. Y S es la energía cinética del coche en la base de la colina. Y entonces, calculando esto, la energía cinética, podemos determinar la velocidad del coche. Como se muestra acá, ¿no? Energía potencial gravitacional menos energía de fricción. Y S es, no sabemos como fórmula que es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Reemplazamos la energía potencial gravitacional, que es 100, que ya nos había salido más antes, es 196.200 joules, menos la energía de fricción es 4000, que también ya teníamos como dato anterior que lo habíamos resolvido. Dividimos, no, reemplazamos 1000 metros, ¿se acuerdan? Por velocidad al cuadrado sobre 2. Esto lo pasamos por acá, nos queda 192. Hacemos la operación y como resultante tenemos 19.62 metros sobre segundo. El cuarto paso sería calcular la velocidad del coche utilizando energía cinética, que como bien sabemos que es un medio por masa por velocidad al cuadrado, donde S representa la energía cinética y la masa del coche. Y ves la velocidad, ¿no? Al asumir los valores conocidos en la fórmula, podemos observar que la velocidad del coche a base de la colina fórmula está relacionada con la masa del coche y su velocidad.
con la cantidad de energía cinética que se posee, ¿no? Entonces, energía cinética igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Reemplazamos estos datos, tenemos 1000 metros, la que es la masa, 1000 kilogramos, que es la masa. La velocidad, que ya la teníamos como dato anterior, 19.62 al cuadrado sobre 2. Operamos esto, dividimos y lo vamos al cuadrado, multiplicamos y sale 192.276 joules. Convertidos esto a kilojoules, nos sale 192.276. Esto sería todo por mi parte. Gracias. Preguntas para discusión posterior. ¿Cómo se ve afectada la velocidad del coche si la fuerza de fricción es mayor o menor? La velocidad del coche se ve afectada de manera inversa a la fuerza de fricción si la fuerza de fricción es mayor. La velocidad disminuye ya que hay una resistencia al movimiento. Por otro lado, si la fuerza de fricción es menor, la velocidad aumenta, ya que hay menos resistencia al movimiento. En resumen, la fuerza de fricción influye en la velocidad del coche. A mayor fricción, menor velocidad, y a menor fricción, mayor velocidad. Segunda pregunta. ¿Cómo se vería afectada la velocidad del coche si la altura de la colina fuera mayor o menor? La altura de la colina no tiene un efecto directo sobre la velocidad del coche. Una vez que ha alcanzado la base de la colina, la altura de la colina determina la energía potencial gravitatoria que el coche tiene en la cima, pero esta energía se convierte en energía cinética a medida que el coche desciende. En la base de la colina, la velocidad del coche dependerá de otros factores, como la fricción, la masa del coche. Por lo tanto, si la altura de la colina es mayor o menor, no afectará directamente la velocidad del coche en la base de la colina. ¿Qué factores pueden afectar la energía cinética del coche en la base de la colina? Varios factores pueden afectar la energía cinética del coche en la base de la colina, como la masa del coche, la fuerza de fricción, la altura de la colina y otros factores de resistencia. Una mayor masa de coche aumentará su energía cinética, mientras que una fuerza de fricción mayor reducirá la energía cinética. La altura de la colina no afecta directamente la energía cinética, pero una colina más alta proporciona más energía potencial gravitatoria en la parte superior. Además, la resistencia del aire y los obstáculos en el camino también pueden influir en la energía cinética. ¿Qué aplicaciones prácticas de la Ley de Conservación de la Energía se pueden encontrar en la ingeniería? La Ley de Conservación de la Energía tiene varias aplicaciones prácticas en la ingeniería, como el diseño de sistemas de energía renovable, el análisis de maquinarias y motores, el estudio de estructuras y materiales, el diseño de sistemas de transporte y los estudios de eficiencia energética. Permite optimizar el uso de energía, mejorar la eficiencia y garantizar la estabilidad y seguridad de los sistemas y procesos. Eso sería toda nuestra parte. Un gusto. Somos el grupo número 1. Gracias, profesor. Gracias, profesor.